Si hablamos del cine chileno, se nos vienen miles de prejuicios a la mente y eso hace que en su mayoría las películas sean mal miradas. Pero cuando existe una joyita hay que valorarla como corresponde. En el caso de este último filme dirigido por Rodrigo Sepúlveda y basado en la obra de Pedro Lemebel, queda bastante claro que la mezcla de varias temáticas, y ojo sin sobreexplotarlas, da un toque bastante fresco para hacer una obra redonda. Pero bueno, sin más preámbulos, ¡empecemos! Para ponernos un poco de contexto, tanto a las personas de mi país como extranjeras, estamos hablando de la década de los 80. En Chile había pasado un feroz terremoto allá por el 85. Y como si esto fuera poco, a la vez el país estaba atravesando una difícil y asquerosa dictadura. Pero ahí viene lo interesante. Todo este relato tiene de eso, tiene del terremoto, tiene de la dictadura, pero no es lo importante. Porque todo aquello pareciera estar mirado desde muy lejos. Porque no es cierto que toda la gente era política, por decirlo de alguna forma, o que iba a protestar. No. Había harta gente que sufría en silencio. Y esto podía pasar por ignorancia, por miedo, y en otros casos porque da igual qué lado, qué izquierda, qué derecha, en todos serían mal mirados. Por lo mismo, la personaje principal, que no tiene nombre, es una persona que está al margen de todos los acontecimientos del país, pero a la vez no tanto. Porque si hubiera seguido el gobierno anterior, se sentiría igual de ausente. Y eso es lo genial de la cinta, que a diferencia de otras obras, donde la temática central era la dictadura y la represión de la misma, en esta es usada como un mero argumento para decirnos que hay cosas tan malas como la misma, o peor aún, para decirnos que hay personas que estarían presas desde el momento de su nacimiento y que no necesitan un milico apuntándoles para hacérselos notar. En cuanto a ella como personaje, simplemente me encanta, porque a pesar de todo lo cruel que le ha tocado vivir, nunca pierde ese carácter artístico, por así decirlo. Al contrario, siempre lo muestra tanto en su gusto por la música, por el baile y en esas frases emblemáticas que están alrededor de toda la película. Desde el vamos quiero decir que yo no soy un experto en lo técnico ni nada de eso respecto al cine, pero sí noté un pequeño gran detalle. Y es que el filme, tanto en su ambientación como en la paleta de colores, pareciera estar sucio, manchado, oscuro, o inclusive pareciera ser más antiguo de lo que realmente es. ¿A qué voy con esto? Como antes lo decía, ya hablé de dos obras ambientadas en el mismo contexto. Por un lado hablaba de Machuca, y cómo se vivió el golpe de estado en los ojos de un niño, y por otro estaba la serie de los 80, que hablaba de una familia que viviría en carne viva todo eso llamado dictadura. Inclusive aparece el mismo terremoto que antes les contaba, pero ¿cuál es mi punto? Que apenas empecé a mirar Torero, sin saber bien el contexto ni nada, yo dije al tiro, esta peli es más antigua que las demás, y no es así. Pero ¿saben cuál es el otro detalle, aparte de su apariencia? A que yo como espectador estaba acostumbrado a ver las pocas caras lindas de la sociedad, debido a que Machuca muestra a Santiago en todo su esplendor, pues sin contar los campamentos solo nos muestra el barrio alto. Y los 80 habla de una familia que podríamos llamar de clase media, pero esa no era la realidad del grueso de la población, y en esta peli queda bastante claro, porque no todas las calles son espaciosas, no todas las casas soportaron de buena forma el terremoto, y no fue un milagro económico lo que nacía en dictadura. Así que con acciones tan sutiles como caminar o comprar una bolsa de té, ya se nos estaba contando toda una historia, toda una realidad. Así que la cuando no necesitaba saber todo, porque nosotros sí sabemos. No necesitaba estar metida a las protestas, porque tarde o temprano sería cosa de todos los días. Inclusive en esas mujeres encadenadas estaba nuestra querida Claudia. Y por último, no necesitaba ser una extremista para estar en el frente, porque tarde o temprano el frente llegaría hacia ella. Ya desde los primeros minutos vemos cómo esas reuniones con su grupo son salvajemente atacadas por la policía de la época, y es impactante como luego de la misma dicen con una frialdad absoluta cuántas compañeras murieron o cuántas fueron tomadas detenidas. Eso denota qué tan acostumbradas estaban a ese tipo de trato, o básicamente que esa era su realidad. Y no es tan obvio como creen, porque muchos dirían al instante maldita dictadura siempre reprimiendo, pero no señores. Nuestra siempre en domingo se mandaría la mejor frase de toda la obra, y es que es muy cierto, fuera de que ella no sabe ni le interesa la política, tiene algo bastante claro, y es que... Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila.
Por lo mismo, para nadie es secreto que la homosexualidad o ser transgénero era mal mirado por la OMS, inclusive era visto como una enfermedad hasta la década de los 90. Y pues por esa época el mismo presidente Allende escribió que tal trastorno tendría una cura. Obviamente son otros tiempos y el pensamiento era otro, pero ahora que lo pienso tampoco hemos cambiado tanto. En una escena muy emblemática, la Milú le dice a su curioso visitante que su papá la hacía jugar fútbol para ver si se arreglaba de alguna forma. Sin ir más lejos, en mi familia el deporte siempre ha estado en un trono, por lo mismo siempre fui el hazmerreír y todo por ser el más malo en jugar a la pelota. Y estamos hablando de una situación post años 90, por ende ese pensamiento más que ser oficial o legal siempre ha estado y será muy difícil arrancarlo de raíz, aún para nuestros días. En cuanto a la relación que se maneja, es súper imposible, por así decirlo, sobre todo a estándares de la época, por los prejuicios, por la nacionalidad, por la situación, por la edad, es decir, por todo. Aún así, en pequeños momentos como un cumpleaños o un día de campo, hasta la relación más atípica puede apagar esos aires extraños que se respiraban durante la década de los 80s en aquel país ubicado al final del mundo. Porque ese ambiente antes narrado, ahí dejó de importar. Deja de importar el contexto y simplemente se aprecia el momento. Pero en el día de campo hay una doble intención de por medio y me encanta que no se explique ni se diga nada, porque la Chumilú no sabe nada, aunque ella también lo dice, no soy weona, porque es obvio que había algo más camuflado en esa linda tarde. Hace poco veía Tenet de Christopher Nolan y es increíble como el director o como el guión nos trata como tontos, explicándonos con pelotitas y manzanitas el argumento o cada escena de la película. Bueno, aquí es todo lo contrario, tú debes saber ciertas cosas de antemano para captar esos mensajes. Y que a pesar de ser bastante explícitos en escenas, en palabras no lo son. Y eso me encantó, porque por un lado no es la temática del filme, solo es un añadido, y por otro la cámara representa la visión y los oídos de la prota. Ya en el final pasa lo que todos sabemos, y aún así sin estar metida, nuestra querida, cuando no, debe escapar a la costa porque tras el atentado al general la CNI andaba como loca, en busca de las personas culpables. Es irónico porque gracias a eso Claudia quedaría libre de sospecha y por fin podría vivir en paz con su familia. Pero volviendo al tema, ese final que todos vimos venir desde el minuto 1 no deja de ser impactante, porque durante todo el filme nos crece la idea de romper con lo establecido, que lo secreto pueda dejar de serlo, que el contexto pueda ser opacado por un buen momento. Y pues al final nos damos cuenta que lamentablemente la realidad pesa aún más. Y pues así como el atentado falló, también fallaría aquella relación, que nunca fue, pero sí existía dentro de ella. Porque Tengo Miedo Torero representa su secreto y básicamente todo el mundo que pudo haber tenido con él. Lo que sí me encantó es que decidiera quedarse, porque en los primeros minutos del filme, esta no la piensa y es la primera en salir de Chile. Eso indica que toda su vivencia y todo lo que nosotros como espectadores pensábamos que ignoraba, pareciera ser que no lo hacía tanto, porque su mentalidad cambiaría y con aquello ese final tan amargo pasaría a ser un placentero agridulce. En conclusión, Tengo Miedo Torero es un filme de época muy fresco por lo demás, porque nos llama la atención por ello. Así que la misma historia podría ser contada en nuestros días, siendo un relato atemporal. Porque siendo honesto, no sé si cambiarían tanto las cosas. Aún así, todo lo referente a esa época es tomado como un agregado que le da bastante puntos a su favor. En cuanto a los personajes, si bien conocemos a muy pocos, inclusive a solo 2 de ellos, con eso bastó para desarrollar toda la trama y una muy bien contada por lo demás, porque la Totó va mucho más allá que un estereotipo. Es simplemente una persona que no sabe mucho, solo intenta sobrevivir, pero indirectamente vaya que siente lo que está pasando. Y al fin de cuentas es nuestro medio para conocer el mundo que pisa. Y ya está, gente, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Y sé muy bien que me salí mucho de la temática recurrente del canal, pero ya quería hablar de algo bien chileno. Y pues aquí lo tienen. Muchas gracias a las reviews de Camilo, a Sofía O, Emil Bravosi y al Chubi por hacer esto posible. Aquí el Anónimo y nos vemos.